Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Prepárense porque hoy vamos a desgranar una historia que, créanme, les va a volar la cabeza. Hablamos de una apuesta, sí, una simple apuesta, que se convirtió en el catalizador de un cambio monumental. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y cómo una audaz promesa transformó por completo sus carreras y, quién sabe, tal vez algo más. Si les gustan las historias de éxito, los giros inesperados y el mundo del espectáculo turco, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y ya saben, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Imaginen esto, dos jóvenes actores con talento de sobra pero aún buscando esa chispa que los impulse hacia la estratosfera de la fama. Demet Özdemir, con su carisma natural y su talento para la comedia, ya había cautivado a muchos con sus papeles en series juveniles. Su trayectoria, aunque prometedora, aún no la había posicionado como una figura globalmente reconocida. Por otro lado, Can Yaman, con esa presencia arrolladora, un físico que dejaba sin aliento y una energía desbordante, estaba empezando a hacerse un nombre en la industria turca. Era un actor en ascenso con un potencial evidente, pero aún no era el fenómeno global que conocemos hoy. Ambos se encontraban en un momento crucial de sus carreras, ese punto de inflexión en el que una oportunidad puede significar la diferencia entre el éxito sostenido y el olvido, entre la consolidación como figuras nacionales y la proyección internacional. La historia cuenta que en un evento social, quizás una fiesta privada o una reunión informal entre colegas del medio, surgió una conversación que derivó en una apuesta. Los detalles exactos de este desafío son, como suele ocurrir con las leyendas del espectáculo y las anécdotas que se convierten en mitos, un tanto nebulosos, rodeados de un aura de misterio y especulación. Sin embargo, la esencia de esta historia es poderosa y su impacto es innegable. Uno de ellos, o quizás ambos de manera simultánea, se retó a sí mismo o al otro a dar un paso audaz y significativo fuera de su zona de confort profesional, a asumir un riesgo profesional mayúsculo que pudiera alterar drásticamente el curso de sus trayectorias. Podría haber sido una apuesta sobre quién conseguiría un papel más desafiante y complejo, quién alcanzaría un mayor nivel de reconocimiento internacional en un plazo determinado, o incluso algo más personal y profundo, como la demostración de su valía en un género completamente diferente al que les había catapultado a la fama inicial. Lo crucial aquí no son los detalles minuciosos, sino la valentía inherente a la propuesta de un objetivo tan ambicioso y la férrea determinación de perseguirlo con todas sus fuerzas. Para Demet, esa apuesta pudo haberse manifestado como el compromiso de salir de su registro habitual de papeles ligeros, juveniles y eminentemente románticos. Tal vez implicaba aventurarse en un drama más profundo, una historia que exigiera una gama actoral más amplia, una capacidad de transmitir emociones complejas y que la desafiara a mostrar facetas de su personalidad, de su interior, que el público y la industria aún no habían tenido la oportunidad de conocer. Podría haber sido la decisión de enfrentarse a un personaje con mayores conflictos internos, con dilemas morales o con un arco de desarrollo más pronunciado. Y para Can, la apuesta quizás no solo implicaba consolidar y expandir su popularidad, sino también la necesidad de demostrar que era mucho más que una cara bonita y un físico imponente. La apuesta podría haber sido la motivación para probar que poseía la habilidad de aportar profundidad y complejidad a sus personajes, ganándose así el respeto de la crítica especializada y la admiración de un público más diverso y exigente, más allá de sus seguidores habituales. La magia, o más bien el punto de inflexión crucial, ocurrió, o eso dicen las crónicas del espectáculo y los analistas de la industria, cuando sus caminos se cruzaron de una manera mucho más significativa y determinante. La serie que revolucionaría el panorama televisivo turco y catapultaría a ambos a la fama mundial, Erkenci, conocida en muchos países de habla hispana como Pájaro Soñador. Este drama televisivo se convirtió en el escenario perfecto, el lienzo ideal para que la apuesta, sea cual fuera su forma original, comenzara a materializarse de la manera más espectacular. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman en pantalla fue, sencillamente, explosiva, electrizante, magnética. Desde el primer episodio, el público se sintió irremediablemente enamorado de la dinámica que se establecía entre Sanem y Can. La audiencia se enganchó a sus idas y venidas, a sus diálogos ingeniosos y chispeantes, llenos de humor y picardía, y sobre todo, a esa tensión romántica palpable que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Pero Erkenci trascendió la categoría de una simple serie exitosa.
Se consolidó y se convirtió en un fenómeno cultural de alcance internacional. Las redes sociales ardían, literalmente, con cada nuevo capítulo que se emitía. Los fans apasionados y entregados debatían teorías sobre el futuro de la trama, creaban memes virales que inundaban Internet y compartían fragmentos de sus escenas favoritas, viralizando el contenido a una escala masiva. La serie no solo conquistó el corazón de Turquía, sino que su éxito se expandió exponencialmente a nivel internacional. Fue traducida y doblada a decenas de idiomas, llevando el carisma arrollador de Demet Akalın, y el encanto de sus personajes, a rincones del mundo que ni ellos mismos, en sus sueños más ambiciosos, imaginaban alcanzar. Y aquí es donde entra en juego el impacto transformador de esa apuesta inicial. Si uno de ellos o ambos se propuso alcanzar un nivel de fama y reconocimiento internacional, Erkenci se convirtió en el vehículo perfecto e inmejorable para lograrlo. De repente Demet Özdemir ya no era solo una actriz turca popular en su país, se transformó en una estrella reconocida y admirada en toda Europa, en Latinoamérica y en Asia. Su talento innato para la comedia, su expresividad facial capaz de transmitir una gama infinita de emociones y su profunda capacidad para conectar emocionalmente con el público la catapultaron a un nuevo nivel de estrellato global. Y Can Yaman Can se consolidó como un ídolo mundial. Su imagen y su atractivo trascendieron las froncones geográficas, y se ganó con creces el apodo de El Nuevo Galán Turco, atrayendo la atención de la prensa internacional más influyente y abriendo puertas a proyectos aún más ambiciosos y de mayor envergadura. Pero la apuesta también pudo haber tenido un matiz diferente, quizás enfocado de manera más específica en el desarrollo actoral y la demostración de versatilidad. Antes de Erkenci, Demet era ampliamente conocida y apreciada por sus papeles en comedias románticas juveniles, un género que dominaba con maestría. Sin embargo, Erkenci le brindó la oportunidad de explorar una narrativa más compleja, de interpretar a un personaje que evolucionaba y crecía a lo largo de la serie, enfrentándose a desafíos emocionales y personales. Esto le permitió mostrar su versatilidad actoral y su capacidad para ir más allá de los roles preestablecidos. Por su parte, Can, aunque ya poseía esa presencia magnética y un físico que cautivaba, en Erkenci tuvo la oportunidad de mostrar un lado más vulnerable, más humano, de su personalidad. Tuvo la capacidad de manejar las sutilezas de una relación que atravesaba altibajos, momentos de alegría y de conflicto, demostrando que, detrás de la imagen de galán inalcanzable, había un actor capaz de construir personajes memorables y con los que el público podía identificarse y empatizar. Y volvamos a esa apuesta inicial. Intentemos imaginar la conversación que pudo haber tenido lugar. Te reto a que hagamos la serie más exitosa de los últimos años y que el mundo entero se enamore de nosotros. O quizás, de una manera más directa, apuesto a que podemos conquistar el corazón del público global con nuestra química innegable en pantalla. O incluso una promesa más específica y ambiciosa, apuesto a que en un año, mi nombre será conocido y mi rostro reconocido en todos los continentes. Y ahora, miren lo que sucedió. La serie fue un éxito rotundo y arrollador, su química en pantalla fue indiscutible y mágica, y sus nombres resonaron con fuerza a nivel global. Es fácil ver cómo, una vez que se materializaron los primeros éxitos, esa determinación inicial se fortaleció y se consolidó. Cada nuevo récord de audiencia, cada premio obtenido, cada contrato internacional firmado, se convirtieron en una validación tangible de esa apuesta original, en una prueba de que el riesgo había merecido la pena. Ahora es fundamental recordar y enfatizar que el éxito nunca es producto de la casualidad. Detrás de esa apuesta audaz y del fenómeno masivo de Erkenci hay años de trabajo duro, dedicación incansable, disciplina y un talento excepcional por parte de ambos actores. Demet y Can, antes de alcanzar ese momento cumbre, ya habían construido una carrera sólida y habían demostrado su valía en la industria turca. Sin embargo, la apuesta, esa chispa de audacia y ambición, les proporcionó el impulso final, la excusa perfecta para arriesgar, para ir más allá de sus límites y para demostrar al mundo, y quizás a sí mismos, de lo que eran verdaderamente capaces. La influencia de esta apuesta y del rotundo éxito de Erkenci se extendió mucho más allá de sus carreras individuales. Abrió aún más las puertas a la producción y exportación de series turcas en el mercado internacional, consolidando a Turquía como una potencia en la producción de contenido televisivo de calidad. Demostró de manera contundente que las historias turcas, con su particular mezcla de drama intenso, romance apasionado y humor inteligente, poseían un potencial de alcance global inmenso y una capacidad de conexión universal.
y Demet y Can se convirtieron de manera natural en embajadores de esta nueva ola de popularidad de las producciones turcas, inspirando a otros actores y actrices turcos a soñar en grande, a buscar oportunidades más allá de sus fronteras y a creer en el poder de sus historias. Pero, ¿qué pasó después de ese fenómeno? El éxito de Erkenci tuvo un impacto, como hemos dicho, monumental y duradero en sus carreras. Sin embargo, las relaciones profesionales y personales en el mundo del espectáculo son, por naturaleza, complejas y a menudo sujetas a especulaciones. A pesar de la increíble química en pantalla y la devoción de los fans, las especulaciones sobre una relación sentimental entre Demet y Can siempre estuvieron presentes, alimentadas por la prensa del corazón y por la imaginación de sus seguidores. Sin embargo, ambos actores han mantenido posturas profesionales, manteniendo la línea entre la ficción y la realidad, y la apuesta, si tuvo un componente personal implícito o explícito, se mantiene, en gran medida, en el ámbito de lo privado. Lo que sí es innegable y está fuera de toda duda es que, como compañeros de trabajo, su sinergia actoral fue la clave indiscutible del éxito arrollador de la serie, y esa colaboración, sea cual sea su naturaleza actual, nació de esa audaz y transformadora propuesta. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que esa apuesta fue el punto de inflexión definitivo en sus carreras. Antes de Erkenci eran talentos prometedores, actores con un futuro brillante. Después de su éxito se convirtieron en superestrellas internacionales, íconos de la cultura pop. La apuesta les obligó a salir de su zona de confort, a asumir riesgos calculados pero significativos, y a dar lo mejor de sí mismos en cada escena. Y el resultado fue una explosión de popularidad sin precedentes que cambió para siempre el panorama del entretenimiento turco y sus propias trayectorias profesionales, elevándolas a alturas inimaginables. Es fascinante pensar cómo un simple desafío, una promesa o un reto lanzado entre dos personas puede desencadenar una cadena de eventos tan impactante y transformadora. Nos enseña una lección valiosa sobre la importancia de la valentía, la determinación inquebrantable y la disposición a arriesgar como componentes fundamentales del éxito, tanto personal como profesional. Demet y Can, con su apuesta, nos demostraron de manera espectacular que los sueños, por ambiciosos y lejanos que parezcan, pueden convertirse en una vibrante realidad cuando se combinan con un talento excepcional, un trabajo arduo y una audacia inquebrantable. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, impulsada por esa audaz apuesta que selló su destino profesional, es un testimonio poderoso del poder de las oportunidades, de la magia de la química en pantalla y de la perseverancia en la consecución de objetivos. Erkenci no fue solo una serie de televisión, fue el escenario épico donde esa apuesta se materializó de la manera más brillante, transformando a dos actores prometedores en íconos globales y referentes de la industria. Su historia nos inspira a creer en nuestro propio potencial, a no tener miedo de perseguir nuestros objetivos más audaces, porque nunca sabemos qué giro inesperado, qué audaz apuesta, puede cambiarlo todo y llevarnos a alturas insospechadas. Y hasta aquí nuestro fascinante viaje por esta increíble historia. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo al desgranar cada detalle, al explorar las motivaciones y las consecuencias de esta audaz apuesta. Ha sido un placer compartir esta narrativa con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Creen que esa apuesta fue realmente el secreto detrás de su éxito meteórico? ¿Han seguido sus carreras individuales después de Erkenci y cómo han visto su evolución? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Los leo con muchísimo interés. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de regalarme ese pulgar hacia arriba que tanto me motiva y me indica que vamos por buen camino, de compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos para que más gente descubra y se inspire con esta increíble historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenidos así de fascinantes, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los dejarán sin aliento. ¡Chao!